Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast fundamental, el número 24. Hoy, como podrán ver, estamos en un nuevo set. Estamos teniendo algunos cambios ya para esta segunda temporada. Y bueno, pues el día de hoy me siento muy contento, muy entusiasmado, porque este es un episodio que había estado esperando durante mucho tiempo por el invitado del día de hoy. El invitado del día de hoy es una persona a quien respeto y admiro mucho. Nos conocemos ya de hace algunos años y convivimos consistentemente en actividades que tenemos en común. Y bueno, sin más, quisiera presentarles a mi amigo Jesús Sainz. Bienvenido, Chuy, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pepe. Yo muy bien, gracias a Dios. Entusiasmado de estar aquí contigo después de un ratito que fue complejo encontrar la agenda y el espacio, pero muy agradecido también de que hayas pensado en mí para sentarnos a platicar un poco más de lo que hemos hecho fuera de cámara y fuera de foco, y que quede también grabado un poquito de lo que nos importa y lo que hacemos y por qué lo hacemos. Esa es la idea, esa es la idea. Y sí, fíjate que el, el, el hecho de tener estos espacios, Ujú. yo en lo personal lo aprecio y lo agradezco muchísimo porque pues es tu tiempo y el que nos regales un espacio, una partecita de tu vida, es brutalmente importante para un servidor. Gracias, Y gracias bueno, por pues invitarme. bienvenido, Gracias. bienvenido. Eh, Fíjate que yo te conozco y Sí. conozco algunas historias o parte de tu vida que incluso hemos coincidido, Ujú. pero ¿por qué no nos platicas quién es Jesús Sainz? ¿Quién es Jesús Sainz? Mira, soy hijo de José de Jesús y Ana Marisela, nacido en Guadalajara en 1982. Y creo que ese contexto importa y marca mucho. ¿Por qué? Porque mi papá es de los Altos de Jalisco, tiene un perfil muy alteño, ¿no? Gente de mucho trabajo, en momentos pocas palabras y luego no lo callas, ¿no? Es una persona alegre pero muy trabajador. Y por otro lado, mi mamá en paz descanse, tan pequeña, hija de un inmigrante árabe y de una hija de inmigrantes españoles. Entonces, primeras generaciones mexicanos en su caso. Con mi padre no, ya una ascendencia mucho más larga de españoles y portugueses migrados a la zona de los Altos. Y esas son las dos culturas que me tocan en casa, ¿no? Esa combinación de dos culturas. Eh, Algo que me marcó mucho desde pequeño con ellos, y creo que ha marcado también el cómo me gusta hacer las cosas y por qué hago mucho de lo que hago hoy en día en mi faceta empresarial. Es ambos empresarios. O sea, mi madre era, en cierto sentido, bicho raro, en que ella, nacida en 1955, estudió ingeniero industrial y máster en administración. Entonces siempre me inculcó que la educación era fundamental. Mi papá me decía también, y me la ha cumplido hasta hoy en día, que lo único que me iba a heredar era estudiar lo que yo quisiera, donde yo quisiera y donde yo pudiera, ¿no? Entonces siempre como esta creencia de el aprender es importante, el tener más herramientas son importantes. Y al ser ambos empresarios, pues mis mañanas eran en la escuela y yo tenía muy entendido por parte de mamá y papá que mi obligación era ser bueno en la escuela, ¿no? Entonces era una dedicación a esa parte de mi vida. Y las tardes eran vividas en sus negocios, porque en la casa no había nadie. Entonces eh, por momentos tuvieron una fábrica de ropa. Entonces llegaba yo de la escuela, comíamos y nos íbamos a la fábrica. Y en la fábrica andaba yo en las mesas de corte, andaba luego en la oficina. Y desde muy pequeño, te estoy hablando, yo creo que como desde los 5 o 6 años, me involucraban en por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo, cómo era importante fijarse que la gente estuviera bien. Teníamos, porque me tocaba participar, comedores en las fábricas para que la gente estuviera bien alimentada, porque se dieron cuenta que llegaban sin... La verdad es que el mundo de las costureras es... Digo, nos ha tocado convivir en construcción, hemos sido socios en construcción. El mundo de los albañiles tiene sus dimes y diretes. El de las costureras es más complejo en mi opinión, porque son muchas mujeres juntas al mismo tiempo, muchas de ellas madres solteras, que son el sostén de su casa, y se les nota.
O sea, se les nota en su forma de llevar la vida ese empuje, esas ganas de salir adelante, pero también ese descuido a sí mismas, ¿no? Y llegaban sin desayunar por haberle dado de comer a sus hijos. Y mis papás se dieron cuenta de eso y ponían los comedores, ¿no? Entonces, todo eso me fue formando. Después de eso ya les empezó a ir mejor y tuvimos un cambio de residencia dentro del mismo Guadalajara. Nos vinimos a vivir a una zona pues, más bonita, una casa más grande. Y ahí mi mamá puso boutiques. Y esa etapa para mí fue muy formativa también porque igual acababa la escuela, hacía la tarea, que era primero tienes que acabar la tarea. Y varios días a la semana mi tarde era, y sinceramente me acuerdo con mucho gusto, porque luego gente me dice, ay, qué flojera, y no, ¿a qué hora jugabas? Pues para mí esto era juego. Me llevaban a la boutique y yo a los 8 o 10 años, yo era el cajero. Y yo cobraba y yo operaba el sistema de la computadora que tenían, hacía los cortes de caja. Mi mamá me ayudaba a preparar, pero iba yo al banco. ¿Te acuerdas de los bancos Vital? Sí, cómo no. Me tocaba mirar al Vital de Plaza Universidad, me acuerdo. Hacer los depósitos. Y todo eso me fue marcando porque sinceramente me daba miedo, y uno, equivocarme, dos, perder el dinero, no hacerlo bien, o sea, hacer algo mal ahí. Y me fue demostrando que preguntando y aprendiendo podía lograr cosas solo. ¿Qué edad tenías? 8, 9. Cuando me mandaban así aquí está el corte de la caja y, oye, ¿qué hago? Pues aquí tienes en un pedacito la cuenta. Y me acuerdo la primera vez que llegué al banco y de inicio me vieron llegar, no sé si te acuerdas, pero tenían como puerta de control, ¿no? Llegué yo a la puerta y estaba yo solo y como que decían, ¿y ese niño qué chingados hace aquí? Y ya les pedí que me dejaran pasar y no tenía idea qué hacer. Entonces pues, tuve que vencer mi miedo de ir a preguntar, ¿no? Y fui a preguntar, oye, pues ven a hacer un depósito. Llené la ficha, todo. Y, o sea, te platico así de detallitos veo yo ahora entendiendo, porque en su momento lo vivía como incómodo y pues, no sabía qué hacer, pero son detalles así chiquitos que suenan ahorita como insignificantes, pero en su momento para mí eran cosas que tenía que aprender para salir adelante, que mi mamá, más presente ella que mi papá en estas etapas, era que aprenda solo y que se aprenda a valer solo, ¿no? Y hoy reconozco que eso me dio grandes herramientas. Porque hoy... Súper formativo, ¿no? Pues hoy cuando algo se me traba, tengo muy abierto a recibir ayuda, ¿no? Pues, no sé, entonces voy, busco, aprendo de terceros. Y cuando no hay a quien preguntarle, pues también, como decías tú, ¿no? Que ya no sé si lo puedo decir en cámara, pero sí, si claro, no, claro. ya te sí. chingaste porque decías culo y codo, ¿no? Y piénsale, cabrón, a ver cómo lo resuelves. Entonces, eso me ayudó un montón, porque pues, en mi casa así eran las cosas, ¿no? Entonces, para mí se convirtió en mi normal, que luego vi que no era necesariamente el normal de todo mundo, y agradezco que ese haya sido mi normal, porque pues en el ambiente en el que me formaron desde chiquito fue tener un negocio, y en tu negocio cómo tratar a la gente, cómo ayudar a la gente a que salga adelante, a que tenga una mejor calidad de vida, y cómo a través de eso poder hacer un negocio favorable. Oye, Chuy, y yéndonos un poquito hacia atrás, ¿cómo o qué sabes tú? ¿Cómo se conocieron tus papás? ¿En dónde se conocieron? Porque esa mezcla está bien interesante. Tampico, Alteño y Los Tamaulipas. Altos, Guadalajara. Mi ¿Cómo mamá fue? estaba recién graduada de su máster. Hizo un máster en administración. Y mi papá trabajaba ya en ciertos temas, no me acuerdo exactamente en qué, de gobierno del Jalisco, porque siempre combinó como a función pública con ser empresario. Y le tocó ir a un congreso a Tamaulipas. Y en el congreso conoció a mi mamá. Y de ahí de haberse conocido en el congreso, luego él iba, venía y estuvo así, pues cortejándola de cierta manera, hasta que decidieron casarse y entonces mi mamá se vino de Tampico a vivir a Fue a Guadalajara. principios de los 80s, a lo mejor. Sí, o finales de los 70s, porque sí, yo nací en el 82, ellos se casaron, no me recuerdo si en el 80, 81. Entonces sí, debe haber sido en el 80. Oye, tu mamá en ese tiempo, digo, hoy el porcentaje de mujeres que estudia hoy ya es mucho más alto, pero en ese tiempo... En su foto de generación de ingeniero eran ella y una compañera de puros hombres,
y en el máster era ella y puro hombre. Es lo que te iba a decir, quizá era la única mujer en su generación, a lo mejor Era la única mujer en su generación. En la maestría definitivamente. Estudiar un máster. Que mira, también parte del reto que tuvo ella fue mi abuelo, en paz descanse, que de hecho no me tocó conocer a mi abuelo materno. Pero le decía, ¿para qué quiere estudiar una maestría? ¿No? O sea, sí les inculcaron, y todos mis tíos hay que ser universitario y hay que tener una carrera, como que sí lo veían importante, pero sí le decían, ¿la maestría para qué? O sea, y aparte, siendo mujer, ¿para qué quieres una maestría? Así le decía mi abuelo, ¿no? Y la verdad es que no le hizo mucho caso. Entonces aprovechó que ya mi tío vivía en Ciudad Victoria, ya se fue a la capital porque era de Tampico. Y ahí estudió su maestría. Y fue parte también pues ella, es demostrarse que podía, ¿no? Y tener esa capacidad. Y creo que fue algo que toda su vida la movió mucho. Como el poder mostrarse a sí misma que podía. Y que podía a través de su inteligencia, porque era una mujer extremadamente inteligente, abrirse camino, ¿no? ¿Cómo fue su familia? ¿Sus hermanos? ¿Cómo? Mira, mi abuelo tuvo unas segundas nupcias con mi abuela. Y mi mamá era son 1, 2, 3, 4. Ella era la sexta de 7. Ok. O sea, era de las más pequeñas. Pero no se comportaba como tal. O sea, de cierta manera no... O sea, si tú veías la interacción familiar, no se le notaba que era la chiquita, ¿no? Siempre era muy hecha para adelante. Era muy opinionada. Muy respetuosa, pero con mucho empuje. Ella crece en el seno de una familia de un migrante empresario. Como buen cliché de árabes, los clichés yo siempre digo que son clichés porque son verdad. Mi abuelo era importador y vendedor de telas. Okay. Tenía en el centro de Tampico una tienda de telas muy exitosa, por lo que me platican. No me tocó conocerlo, ni la tienda tampoco, ni el negocio. Pero pues fue uno de los hombres empresarios fuertes de Tampico en su época. Y él se quedó en Tampico por el puerto, ¿no? Por poder seguir importando la tela. Y luego hacía rutas de venta por la zona norte del país, ¿no? Agarraba, recorría el país, levantaba pedidos, luego le llegaba por barco y surtía. Y tenía su tienda en Tampico. Y mi abuela, hija de migrantes españoles cubanos, a mi bisabuelo Jesús, que estuve investigando hace poco ese lado de la familia, Jesús Álvarez, originario de la ciudad de Trubia, de la zona de Oviedo al norte de España, migrado a México. Y mi bisabuela, hija de españoles, pero ella nació en Cuba. Su padre era ex militar y lo asentaron en Cuba, y ella nació en Cuba. Y ahí conoce a mi bisabuelo y se van a vivir a Tampico. Mi abuela, Ana Dolores, era de las mujeres más chistosas y con más gozo de vida que conocí en mi vida. Era divertidísima, le encantaba, se divertía. Como buena abuela nos malcriaba. O sea, yo me acuerdo que llegábamos a casa de la abuela todos los primos al mismo tiempo y nos hacía desayunar a cada quien lo que queríamos. Y se desvivía por ser abuelita, ¿no? Y lo disfrutaba muchísimo. Es una combinación muy padre de una mujer muy alegre, muy de familia, y un hombre empresario migrado. Y creo que también el ímpetu del migrante es impresionante, porque dejas atrás, no voy a decir todo, pero casi todo, por salir adelante, ¿no? Y eso creo que es un tipo de personalidad que marca mucho, porque es quiero algo mejor para mí, quiero algo mejor para mi futuro y para mi familia, y estoy dispuesto a dejarlo casi todo por lograrlo. A incomodarse, ¿verdad? Pues, ir a explorar territorios nuevos, el idioma, todo nuevo. La verdad es que es impresionante. O sea, yo cuando veo a todos nuestros paisanos que lo hacen y que van y se abren puertas y empujan, y la verdad es que o sea, me parece muy loable e impresionante de ellos. Se me hace una pérdida enorme para el país, porque pues gente que quiere salir adelante no encuentra aquí el cómo. Y creo que es parte de lo que le debemos como empresarios al país, el generar más oportunidades para que más gente... Pues imagínate si esos 30 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos
hubieran tenido esa oportunidad aquí, creo que el país sería mejor para todos. Sin duda. Y es parte de lo que creo que le debemos al país todos juntos, no solo los empresarios, no solo el político, el empresario, todo el mundo tenemos que trabajar a que esa gente que tiene tantas ganas de salir adelante tenga cómo hacerlo aquí, que no se tenga que ir. Ahora, gracias a que eso pasó en España en su momento, aquí estoy, ¿no? Porque si no, Claro, no existiría. No existirías. Pero también lo mismo pasó en España en su momento, más las guerras civiles y demás, y igual parte de lo que le debo yo a estar aquí en los países árabes también tuvo sus momentos muy complejos. Por eso tuvo que emigrar mi abuelo y sus hermanos y primos. Y creo que es parte también de cómo pues, se va forjando cultura en diferentes zonas del mundo, ¿no? Se va teniendo esta migración que tiene pros y contras siempre. Pero bueno, de parte de mi madre, de ahí viene lo que aprendí y el deber ser. ¿Y ¿no? de tu papá? Mi papá mi abuelo era ranchero, tenía su pequeña rancho sobre todo su actividad principal era lechero. En la zona de los Altos llegó la Nestlé hace mucho tiempo, hacia la zona de lagos y demás. Y me platica mi papá con mucha añoranza pues él es el más grande, él es el hijo más grande. Entonces vivía mi abuela con mis tíos en pues, su casa que tenían en el pueblo. Y mi papá y mi abuelo vivían en el potrero la mayoría del tiempo. Le tocaba levantarse muy temprano, que al día de hoy sigue levantándose, o sea, se le quedó ya en el Esos ADN. hábitos no cambian. No se pueden ni quien se lo cambie, ni creo que quiera, sinceramente. Pero se despertaba muy temprano para sacar a pastar a las vacas. Luego había que ordeñarlas. Luego había que llevar las vasijas de aluminio, estas enormes, a la carretera, porque pasaba la camioneta por la leche, ¿no? Y así fue su formación de pequeñito. Luego ya años después, cuando quiso estudiar la secundaria, mi abuela lo mandó a Guadalajara. Y de ahí ya no regresó al pueblo realmente a vivir. Ya se fue quedando acá. Y más bien mi abuela se fue viniendo a Guadalajara y se fue trayendo a los hijos. Mi abuelo se quedó allá. Y mi abuela se trajo a todos los hijos. Migraron Migraron a Guadalajara. Los recibió el barrio rudo de Santa Tere. De Santa Tere. Y ahí se lograron hacer de una esquina que tenía un frente comercial. Tenían una tiendita de abarrotes y vivían arriba, ¿no? Entonces ahí vivía mi papá con sus hermanos. Y así fueron saliendo adelante, uno por uno. Y luego hubo un tiempo que él también buscando tener más oportunidades migró, ¿no te acuerdas? Hace mucho tiempo el programa de braceros. Él cuando iba, por los años que me platica y por la actividad que llegó a tener, se fue de bracero en la época más o menos de la guerra de Vietnam. Empezó a trabajar en una planta y luego lo movieron a otra, donde reconvirtieron una planta de partes automotrices en una planta de armamento. Y le tocaba estar en las partes de corte de metal, ¿no? de conversión de hoja de metal. Y se regresó porque se enfermó. Que le empezó a ir muy bien y empezó a ganar mucho dinero para él en su época, ¿no? Y pues ya tenía sus dolaritos. Y se enfermó, se sintió mal y se regresó a vivir a México. Que también ¿Pudo haberse quedado allá? Pues sí, se quedó allá y ya no existo yo, ¿no? Sí, exacto. Son parte de las cosas que van pasando en la vida, que también pues marcan momentos. Se regresó y ya cambió de ruta. Él, pues alguien también que pues, no venía de una familia de mucho dinero, tuvo que trabajar y desde muy chiquito irse ganando lo propio. Lo formó también la falta de oportunidades, también lo formó, porque él aplicó, ingresó a la UDG a medicina y no le alcanzaba el dinero. O sea, tenía que comprar el estetoscopio, tenía que comprar muchas... O sea, una carrera que le demandaba poder gastar algo de dinero para cursarla. Y no pudo. No tenía cómo, entonces se cambió a contabilidad. Y decía, pues en contabilidad necesito un lápiz, ¿no? Y ya. Y estudió contador público en la UDG. Entonces le debemos mucho también a lo que tenemos que la UDG y a la Universidad Autónoma de Tamaulipas formaron a mi papá y a mi mamá, ¿no? De ahí se conocieron y
juntos empezaron a tener negocios de chile, mole y pozole. Mi papá tuvo una importadora de juguetes, vendían juguetes, y luego tuvo una oportunidad alguna vez de hacer unos uniformes, y de ahí fue que empezaron en el mundo de la fabricación de ropa. Con la tela también, a lo Sí, mejor ahí la también influencia de... mi mamá traía la influencia árabe de la tela. Y terminaron teniendo una marca de ropa bastante bonita de vestidos de alto lujo para niña. Como vestido de corte español, de los que son como con un peto muy bordado y demás. Olanes haz de cuenta. Y la fábrica empezó en el segundo piso de la casa. O sea, en la casa donde vivíamos en su momento, hicieron un segundo piso. Y me tocaba convivir con... Pues, vida y empresa era como medio revuelto, ¿no? Entonces, así Era fueron vida en la creciendo. empresa. Para mí Literal, así era, ¿no? o sea, yo llegaba a la casa y estaba en la empresa. Y eso también fue una etapa muy bonita, porque pues, ver a mamá y a papá y empujando y saliendo adelante, les empezó muy bien. Mi papá es muy buen comerciante. Mi mamá era un gran ingeniero industrial, entonces era la que ponía orden en la fábrica, entonces hicieron un buen equipo. Y les empezó a ir muy bien cuando lograron entrar a vender a Liverpool a nivel nacional. Y de ahí se dieron un levantón, ¿no? Pero fue trabajando duro, fuerte entre los dos, y construyeron un buen equipo, y de ahí fueron creciendo. Cuando yo tenía como 10, 11 años, a mi mamá le empezó a pesar el no estar tan presente como mamá de tiempo completo, ¿no? Que yo nunca recuerdo haberla sentido ausente, sinceramente. Creo que era más bien algo que de idea de ella, ¿no? Y vendieron la marca de vestidos, cerraron la fábrica y tuvieron la suerte, sin querer, también veían venir ya la importación de Fayuca y demás, pero tuvieron la suerte de cerrar antes del error de diciembre, ¿no? Digamos de la devaluación del 94. Entonces pues, se les vio favorecidos en que tenían un buen capital ya antes de eso, y de ahí empezaron ya a hacer distintos tipos de negocios, ya las boutiques y otras cosas, y mi papá siempre le gustó el bien raíz y compraba propiedades y la renta, y de ahí se fueron. Oye, ¿y eres tú y mi hermana Ana. ¿Y tu hermana? Ana es 2 años menor que yo. ¿Mayor? Menor. Menor que tú. Menor que yo. Sí, que si le digo mayor, a veces sí piensa la gente que eres mayor que yo, pero sí me veo más viejo yo, sinceramente. Éramos nosotros dos. Crecimos yendo primero a... Mi mamá y mi papá pensaban, como te decía, que la educación es muy importante. Desde ese entonces pensaban, yo creo que también por la influencia de que los dos habían tenido importaciones y demás, decían, el inglés va a ser muy importante. Entonces nos tenían primero en el Kennedy School y luego nos cambiaron al American School. Yo llegué ahí en segundo de primaria y mi hermana llegó en preprimero, me parece. Y parte de lo que también creo que fue muy formativo para mí fue los cambios en estas etapas de vida, porque el cambio del Kennedy al American fue un primer cisma en mi red social, de cierta manera, porque ya tenía yo un grupo de amigos. Era muy introvertido de niño, entonces me costaba trabajo hacer amigos nuevos. Y me tocó en el transcurso de como 5 años romper 2 veces de grupo de amigos. Primero por el cambio de escuela, y luego al llegar al americano me retrasaron 1 año por la edad. Era yo más chico, entonces me metieron otra vez a segundo de primaria. Mi mamá luchó porque me pudieran recuperar ese grado. Logró convencer a los directores. Y en el verano entre cuarto y quinto de primaria, tuve un tutor, estudié 1 mes, tomé los exámenes finales de quinto de primaria, los pasé y me brinqué a quinto. No hice quinto de primaria. Entonces me brinqué de cuarto a sexto. Volviste a hacer ese cambio. Volví a hacer ese cambio y pues ya los amigos que había hecho en segundo, tercero, cuarto, otra vez, ¿no? Ahí se ven. Ahí se ven. Y muchos de ellos siguen siendo mis mejores amigos hoy en día, ¿no? O sea, nunca los dejé de ver, pero ya no era mi salón, ya no era mi gente de tenerlos tan presentes. Oye, ¿tú sí querías dar ese salto? Sinceramente nadie me preguntó. O sea, nunca fue consultado, fue más... Mi papá y mi mamá lo veían como algo bueno para mí. Yo no recuerdo haber tenido una conversación de ¿tú qué opinas?
¿Te gustaría? ¿No? Vas. Y también a esa edad yo no tenía el entendimiento de que podía opinar. Para mí era, pues me dicen que tengo que hacer esto, y esa parte era como muy obediente de lo que mi papá y mi mamá me dijeran hacer, ¿no? Para mí era importante cumplir con eso. Si me preguntas hoy en día, tuvo pros y contras. O sea, al final del día me formó en que tuve que volver a conectar con gente, entonces me fue enseñando esa capacidad. Llegué siendo el niño ñoño que habían brincado de año y el más chiquito de la generación, y me metieron al salón de los más desmadrosos de la generación. Entonces fue como un cisma también de, órale, cabrón, vas, prueba de fuego, ¿no? Y más grandes. Más grandes que yo. Y muchos de ellos hoy también grandes amigos, pero pues sí fue un shock para mí. Entonces tuvo ese reto. Por otro lado, si me preguntaran hoy, ¿haría yo eso con uno de mis hijos? No sé. Creo que no. O sea, creo que a menos de que yo viera que el cambio le está afectando o algo, pues un año más en la escuela, un año menos, sinceramente no creo que haga la grandísima diferencia. Pero también esto fue cuando yo era, hijos, pues, inicios de los 90s. Entonces estoy hablando 92, 93. Y yo creo que se veía muy diferente, ¿no? El tema de la importancia del manejo emocional y inteligencia emocional. Pues yo no me acuerdo que existiera en el léxico conversaciones ni familiares ni en la escuela hace 30 años, ¿no? O sea, era otro mundo, sinceramente. Hace 30 años es un mundo de diferencia. Pero sí, esa etapa también fue muy enriquecedora. Yo me empujaba mucho en el tema académico, que lo veía como mi obligación, ¿no? Era como mi trabajo era ser bueno académicamente. Me lo tomé muy en serio y era muy ñoño y me iba muy bien. De hecho, parte de mi primer win con mi generación nueva fue, pues aunque yo era el chavito nuevo, me mandaron una competencia, no me acuerdo ni de qué, sinceramente. Pero algo de matemáticas. Y el salón, haz de cuenta que era una competencia que hicieron entre salones, donde había componentes académicos y componentes deportivos. Y pues en mi salón estaban los del equipo de básquet y el de fútbol, muy deportistas y mucha energía. Por eso los tenían como juntos, ¿no? Como el de los desmadrosos. Ellos. Y el niño ñoño que ganó todas las competencias de matemáticas. Entonces ganamos, o sea, contra todo lo esperado, ganó el salón y tuvimos premios y todo. Entonces sí, me ayudó mucho también. O sea, reconocí que esas habilidades me daban la capacidad de salir adelante y de resaltar y de ser bien recibido por mis compañeros. Entonces, ganarte respeto, ¿no? Ahí también, en el grupo también, sí. Que no es fácil cuando están más grandes que tú y tal. En esa etapa un año de diferencia de edad es un montón. Un montón. Pero sí estuvo padre. Y después de eso ya fue una etapa más estable de cierta manera, donde fui creciendo con este equipo de amigos. Tengo muy buenos recuerdos de esa etapa. O sea, ya lo que fue secundaria, prepa, la verdad fue muy padre. La gocé mucho. Aprendí un montón. Tuve el privilegio de estar en una escuela que te exponía a oportunidades. Entonces, yo recuerdo haber tenido maestros croatas de física, una maestra finlandesa que nos daba clases de biología, un maestro yugoslavo que nos daba matemática avanzada. Entonces la verdad todo eso también me fue formando mucho, sí en las posibilidades de aprender más, pero también algo que le agradezco mucho al colegio americano es, me abrió el panorama a pensar de distintas maneras y entender diferentes formas de ver la vida, y me dio mucha flexibilidad y me hizo muy empático a que las diferencias están padres, o sea que el convivir con distintos culturas y formas de ver la vida te enriquece, ¿no? Entonces, de cierta manera, veía yo con muchas posibilidades el conocer gente diferente. Y eso se lo agradezco mucho a la escuela, aparte de que te forman mucho el hábito de la lectura, del autoaprendizaje, de salir adelante, de empujarte, de ser un libre pensador. Ellos le llaman free thinker, ¿no? Y eso me ayudó, porque reconozco que hoy mucho de lo que me gusta, de mi estilo, viene de ahí, ¿no? De lo que aprendí de mis abuelos y mis papás en trabajo duro y
cuando se pone duro, darle el doble de trabajo, ¿no? Y mi papá tiene un dicho que le encantaba decir, que decía que la forma de hacerse rico es trabajar 16 horas al día, porque trabajas el doble, produces el doble y no tienes tiempo para gastártelo. Entonces, ese es el ADN de donde me mandaron, ¿no? O sea, al final del día era chíngale al doble, cabrón, y no gastes. Y no gastes. Entonces, pues sí, cabrón, o sea, no hay crisis que aguante eso, ¿no? O sea, al final del día, creo que te ha tocado verlo en cómo despacho, cuando las cosas se ponen complicadas, pues sí, obviamente me preocupo, me estreso, pero tengo muy formado que siempre hay cómo salir adelante. Hay que chambear, hay que sacar la cosa adelante y no pasa nada. Y va a haber cosas que se van a romper en el camino, va a haber cosas que no vas a poder solucionar. Y está bien, ¿no? Y vas aprendiendo que eso también está bien. Pero hay muchas cosas siempre que sí se puede, que es nada más estar claro de pensamiento, respirar, echarte para atrás, ver panorama y entrar a chingar. Oye, ¿y ese niño introvertido de los primeros años de Ahí primaria sigue el cabrón guardado todavía. se transformó en un niño más abierto, más amiguero, más... Que fíjate, el otro día, y me gustaría recordar dónde para decirte, vi una definición de introvertido contra extrovertido que me hace mucho más sentido, porque la gente me dice, es que ahora eres muy extrovertido. Yo no me siento extrovertido. Creo que me gusta mucho conectar con la gente, que es diferente. Pero sinceramente prefiero así, ¿no? O que seamos 4 o 5 personas y ahí me siento súper cómodo y puedo conversar y estoy muy abierto. Pero me llevas a un evento de 1000 personas y me pierdo. Siento como, güey. Y la definición que me gusta es que al extrovertido, estar con mucha gente, como ser el alma de la fiesta, estar frente a tanta gente, le llena la pila. A mí no. A mí situaciones así, las puedo aprovechar, puedo convivir y todo, pero me drena. O sea, al final del día termino cansado. Muerto, cansado, ¿no? Y, oye, 5 días así, hijo de su madre. O sea, no es algo que añoro. Lo puedo hacer, me sale bien, me gusta, pero no me llena la pila. Y creo que sí, en ese sentido, sí soy introvertido todavía. Ya no es ese niño que le daba pena hablar con los demás, no. Creo que los retos que me fue poniendo la vida de frente me ayudaron, pero sí sigue esa parte y sigue activa. No, y tus habilidades sociales son de reconocer. La verdad es que yo te observo y tienes grandes habilidades sociales, gran conversador, pensamiento lógico, claramente por la parte matemática, eres muy directo, muy franco, y esto, y aparte, auténtico. Mi experiencia contigo es que eres auténtico, te expresas correcto, muy directo, sin pretensiones. Mira, creo que lo que más me ha ayudado a poder convivir de manera más agradable con los demás y ser como muy presente con ellos es cada vez sentirme más cómodo con yo ser yo, ¿no? Que pues yo creo que es la batalla que muchos traemos. No, hay cosas que no te gustan de ti mismo, que no te sientes cómodo, y conforme más he ido aprendiendo a irme como enamorando de mis demonios y de mis sombras y de lo que no me late tanto y entender de dónde viene y por qué lo hago y que es parte de mí, más cómodo me siento. Entonces creo que es más fácil abrirte y ser auténtico con la gente cuando tú te sientes cómodo que cuando sientes que tienes que quedar bien o cuando sientes que tienes que fingir una faceta o una forma o pues como una parte acartonada, ¿no? De perfección. Estoy lejísimo de ser perfecto. Para muchas cosas soy extremadamente pendejo, pero ya sé cuáles son, que es lo bueno, ¿no? Entonces, al ya saberlas, pues te complementas, buscas herramientas, buscas gente, no te lo culpas. También hace mucho tiempo de que dejé de querer ser perfecto en todo o bueno en todo. Ya sé cuáles son mis fortalezas y mejor, pues, doble esfuerzo ahí y lo otro, pues, cómo me complemento, ¿no? Y hay gente que es mucho mejor que yo en muchísimas cosas. Y cómo haces equipo con ellos. Oye, ahorita llegamos a ese punto que creo que es bien, es muy rico en términos del cómo consigues justo enamorarte de ti.
para que nos compartas tú cómo lo haces. Volviendo al tema de esta etapa ya de adolescente, la preparatoria, la escuela, coincido contigo, creo que la escuela ha influido mucho en lo que hoy eres, en tu forma de pensar, en tus amistades, tu círculo, todo tu pensamiento. Ujú. ¿Qué pasó después? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué recuerdas en esa etapa de...? Mira, cuando iba ya terminando mi etapa de salir de la prepa, pues para mí era el siguiente paso. A fuerzas lo veía, pongo entre comillas porque creo que no debiera de ser a fuerzas. Creo que debiera ser una decisión mejor tomada que como yo la tomé. Vas a la universidad, ¿no? Apliqué a universidades en Estados Unidos que sin datos, sin métodos, sin nada, apliqué a las universidades que son más difíciles de entrar en todo el mundo siendo extranjero. Es infinitamente más sencillo, por ejemplo, que yo no lo tenía ni en el radar ni en el plan, entrar a un máster en ingeniería a MIT o a Stanford que a la carrera. O sea, el porcentaje de aceptación de extranjeros es muy bajo en universidad. Y hoy volteando atrás doy gracias porque creo que no tenía la madurez suficiente para haberme ido al extranjero a esa edad. Creo que mi vida sería muy, muy diferente. Entonces, durante la prepa tuve mucho exposure. Desde chico me encantaba, agarraba cosas, las desarmaba y veía por dentro y eché a perder más de un control remoto. No sé qué tanta cosa, la verdad. No sé si mi papá se acuerda, pero echaba a perder muchos juguetes y cosas. O sea, me llamaba mucho la atención desarmarlos y ver qué tenían adentro. Los barrilitos, ¿no? Que son todos los componentes electrónicos que tenían, que yo no sabía qué eran. ¿Cuáles son los barrilitos? Los capacitores. O sea, si tú abres, se ve un capacitor, se ven como un barrilito. Es que en mi tiempo soy un poco más grande que tú. Los barrilitos que teníamos para jugar eran unas cositas así, con una mecha. Ah, no, yo usé que barrilitos, le prendías, claro. Y era una De hecho, cosa... con mis primos de Tampico comprábamos bolsas de a kilo de palomitas, de los triangulitos, y nos las aventábamos. Y luego comprábamos barrilitos también y los echábamos en tubería, y así. Son otro tipo de barrilitos. Pero bueno, de niño me llamaba mucho la atención. Luego en la prepa tuve la oportunidad de tomar varias clases de tecnología y de programación. Y entre que me gustaba mucho eso y que siempre quería ya como este reto intelectual de probarme que podía, un poco como el ADN de mi mamá, me metí a la ingeniería en electrónica y comunicaciones en el TEC de Monterrey. Como a la mitad de la carrera, veía yo a mis amigos muy relajados y yo en chinga. Y dije, puta madre, creo que me quiero cambiar. Pero luego saqué cuenta, dije, puta, voy a perder todo este tiempo que ya estudié de clases y terminé no cambiándome. Y creo que estuvo atinado no cambiarme. Pero sí fue retadora. O sea, es una carrera muy pesada. Es un nivel académico muy pesado de matemáticas, de física. Pero eso también fue formativo, porque fue... Si te aplicas, puedes, ¿no? Entonces creo que dos cosas que aprendí sobre mí en la universidad es que no importaba lo más difícil que estuviera, si yo me aplicaba podía. Y podía hacerlo muy bien. Fui mejor promedio de todo el campus Guadalajara estudiando la carrera más complicada. Entonces, como que eso fue creando esta creencia en mí, de mí mismo, de puedes hacer cosas extraordinarias y puedes empujarte mucho. Y por otro lado, la disciplina que me impuso el estudiar una carrera pesada, una disciplina autoimpuesta, porque ya nadie anda tras de ti, ¿no? Entonces, el ser disciplinado, el tener empuje, el creer en mí mismo. Recuerdo con mucho cariño noches de laboratorio donde me quedaba con mis compañeros a dormir en el laboratorio, porque y dormir es un decir, ¿no? O sea, trabajar toda la noche. Terminar el proyecto. Acabar proyectos en tiempo, porque en mi cabeza no cabía el no voy a entregar en tiempo. Y luego había proyectos donde teníamos que hacer, no sé, un amplificador de audio de 10 watts. Lo acabamos y dijimos, bueno, ahora vamos a hacer uno de 1000 watts. ¿Por qué? Porque se puede, cara. Entonces a chingarle y a sacarlo en tiempo y entregarlo en fecha. Y ese tipo de retos, pues te va formando también. Te va dando esa creencia de puedes hacer cosas complicadas, puedes hacerlo, puedes salir adelante, puedes empujar a tu equipo, puedes tú crecerte a la oportunidad. Y eso creo que fue lo más importante.
siempre me va a quedar para toda la vida la formación de ingeniero, aunque no ejerza o ya hoy como ingeniero en electrónica, pero esa capacidad de ver problemas, abstraerlos, cómo se conectan, eso ayuda un montón también, sinceramente. Oye, qué poderoso esto que mencionas de crecerte a la oportunidad. Sí. ¿Ves? ¿Por qué? Porque se puede Uh-huh. y ves esta oportunidad y, o sea, hay que crecerte a la oportunidad, ¿verdad? Hay que hacer lo que se requiere para... Ir generando la confianza. Digo, he platicado contigo ya más de una vez y a lo mejor no a tanto detalle, pero algo con lo que batallo mucho todavía hoy en día, que creo que hay una parte sana de este proceso, es el famoso síndrome de impostor, ¿no? O sea, llega un momento donde hay momentos que veo todo lo que estamos haciendo y todo lo que estamos empujando y el equipo y el gentío y la cantidad de proyectos y digo, "Ta madre, ¿en qué momento ¿no?". Y por otro lado digo, ay, cabrón, ¿quién te crees, güey? O sea, ¿quién crees? O sea, y empiezo a dudar de mí, ¿no? Y esa duda propia es un arma de doble filo. Por un lado es sano, también como no creértela de más, inflarte el ego y empezar a, pues como inflarte el globito solo, ¿no? Creo que esa parte es muy sana, pero luego también se me pasa de la mano y empiezo a tener demasiadas dudas con respecto a mí mismo. Y esa parte es la que pues, no me ayuda, porque sí el dudar de ti mismo cuando escucho yo a veces de terceros y de colaboradores y de gente en la industria y, oye, pues está padrísimo lo que están haciendo y mi cabeza de inmediato se va, sí, cabrón, pero todo esto no me gusta y esto no está bien, que en realidad sí es cierto, o sea, hay cosas que mejorar y siempre va a haber cosas que mejorar, siempre. Pero hay muchas cosas bien hechas. Y eso ha sido parte del ímpetu de, pues, durante años, entre socios, colaboradores, inversionistas, clientes, entre todos, ir empujando a crecer la empresa. No es algo que hago yo solo, por supuesto, ¿no? Participo muy activamente en definir, pues junto con Jack, contigo, los socios, los inversionistas, el rumbo y hacia dónde nos queremos mover. Y luego encontrar el cómo llegar, ¿no? Y en ese cómo reformatear la empresa, que tenemos que hacer diferente. He ido encontrando en mí esta, pues como capacidad de reinventarme y de ir encontrando nuevas formas de hacer las cosas que cada vez se siente más conocida, ¿no? Pero sí es incómoda, porque el tener que, cuando creías que ya habías encontrado una fórmula perfecta y vuelves a crecer y dices, ay cabrón, ya no sirve. Está tu amplificador de los 1000 watts, Y ahora va uno de de nuevo. 10,000. Y va de nuevo, ¿no? Y va de nuevo porque ya cosas que ya estaban resueltas, gente que ya estaba acomodada en su trámite que lo hacía muy bien, procesos, sistemas, son muchas cosas que se mueven. Y en ese mover de muchas cosas, pues se revuelve el río y otra vez se vuelve a sentir incómodo. Pero qué poderoso el mensaje de crecerte a la oportunidad, porque cuando lo ves desde ahí, es, ya me causé la oportunidad, ahora el reto es crecerme para capitalizar y para lograr el objetivo que me estoy planteando. De acuerdo. En ese sentido. Es muy poderoso porque, o sea, me lo estoy como imaginando, probando un poco, pues emocionalmente, sí se siente diferente. Es, en lugar de sentir temor, la emoción del reto, ¿no? Y creo que las dos son sanas. O sea, el otro día platicaba ayer con una amiga, tiene una gran tequilera. Y ella tomó el control de la tequilera cuando fallece su esposo. Y la ha hecho crecer enormemente. Y ayer le preguntaba en la comida, y le decía, ¿y sabías a lo que te estabas metiendo? Y me decía, pues sinceramente no. Nada más pues, siempre pensé que era posible y me empujé. Y volteo y le digo, te voy a decir algo con mucho cariño y respeto. Y espejeándome en tu experiencia con lo que yo volteando atrás, cuando decidí tomar la dirección del grupo que me invitaron a tomar la dirección y decidí hacerlo, bendita ignorancia, ¿no? Porque si tuvieras claro todo lo que se va a requerir, probablemente hubiera dicho, no soy la persona indicada. En una de esas dices, no. No tengo con qué, no puedo, no sé, no busquemos a alguien que sepa más que yo, ¿no?
Entonces, bendita ignorancia en cierto sentido, porque Oye, la magia te permite aventarte. Claro, pero la magia de esto, Chuy, escuchándote es que esto no existe, no existía. Y si no hubieras puesto con esta bendita ignorancia y este esfuerzo y echarte para adelante y crecerte a la oportunidad, lo llevas a la materialidad. Es la única manera de darte cuenta que sí sucedió. De acuerdo. En mi opinión. Y ahora, pues sí, te sorprende quizá el ver, madre mía, neta, todo esto. Y esta responsabilidad y tarea y esta chamba, ¿en qué momento? Sí. Porque pues de repente también hay que levantar la visera y voltear a ver dónde estamos parados. Pero totalmente. Sí el reconocer que pues hay autoría, ¿no? O sea, no es como magia. No, hay muchísimo trabajo detrás. Y como te decía, digo, tengo mi participación, pero somos cientos de personas, ¿no? Y una gran autoría también de parte de Jack como fundador del grupo, ¿no? Y que empuja y no deja de empujar y que nos impulsa a seguir intentando. No, si no lo hubiera hecho él, no estaríamos reunidos hoy tú y yo aquí, ¿no? O sea, yo me vine a montar a un proyecto ya andando con él, ¿no? Y creo que hemos hecho un gran equipo y nos complementamos mucho. Y creo que ha sido una buena fórmula en ese sentido. Pero sí, al final del día me subí yo a un tren que ya iba andando, ¿no? A darle forma, a darle camino, a darle tamaño, a darle potencia. Y me siento muy autor también. O sea, ahora que fue el evento de 20 años de la empresa, pues de esos 20, un 60 ya fue conmigo montado arriba, ¿no? Y se siente muy padre saber que un poco en algunas cosas y un mucho en otras cosas en la empresa llevan mi firma, ¿no? Llevan mi forma, desde las buenas y las malas. Hay pinceladas ahí. También hay otras que digo, ay, cabrón, qué pendejo estás, pero bueno, aprendes y mejoras y lo cambias, ¿no? Y también ese lleva mi firma, también está mi autoría, en mis pendejadas ahí están. Pero está bien, es parte de aprender, ¿no? Y también cuando empiezas a reconocer, pues hay que hacer, o sea, en el hacer te vas a equivocar. Y vas a tomar, ojalá, o así intento yo, la mejor decisión posible con lo que alcanzaste a ver. Y también algo que he aprendido es que estarte latigueando por lo que te equivocaste en el pasado no sirve de mucho. Te diría que no sirve de nada, sinceramente. Está bien que te pese y que haya un pesar y dolor de, pues este valor destruido, esto que hicimos mal, pues claro que me pesa, pero no sirve de nada latiguearme. Es mejor usar ese pesar y ese dolor para aprender, para impulsarte a cambiar las cosas, para hacer algo diferente, para ya no dejar que vuelva a pasar lo mismo. Ahí sí tiene mucho valor. Y eso lo he tenido que aprender, porque mi default era castigarme, era agarrar el látigo y darme unos trancazos solo. Y pues eso ni me agrega valor a mí, ni mueve la empresa para adelante, ni inspira a la gente, ¿no? Entonces no tenía mucho caso. Pero eso es lo que he ido aprendiendo. Hace justo un año tomé el programa de HIT y una de las frases y de los aprendizajes más significativos que tomé del programa es el concepto de fracaso. Que dice que el fracaso lo único que dice de ti es que eres del tipo de personas que intenta hacer las cosas. Y eso es hermoso, porque luego lo tenemos conectado con un tema negativo, con un tema, cuando no es lo que dice de ti, el que fracasaste, el que que no te salió, lo que sea, es que eres del tipo de persona que intenta hacer algo, que intenta 100%. hacer algo mejor, que intenta hacer algo. Y eso es algo que he aprendido yo en el camino también. O sea, hay dos ejemplos muy claros. Alguna vez me acuerdo, en una etapa infinitamente más inmadura de mi vida, estarme burlando de un amigo atlista, ¿no? Porque habían llegado a la final contra el Toluca, ¿no? Aquella final, cuando el Atlas jugaba espectacular. Jugó Rafa Márquez, ¿no? Jugaba Ya no me acuerdo si jugó Rafa todavía o no. Pero era en esa época, era en la época de la Volpe. Y llegaron a la final, llegaron los penales y perdieron. En penales, sí. Y como buen chiva cagante que era en ese momento, me burlé muchísimo de mi amigo atlista. Y me dijo algo que se me quedó muy grabado, que dije, ay cabrón, tiene toda la razón. Dice, para perder la final hay que llegar a la final. Hay que jugarla. Hay que jugarla.
Y suena muy tonto. Pues claro, güey, o sea, para perder la final hay que jugar la final. Sí, pero para poder fracasar en la final, te tienes que haber ganado el privilegio de llegar a la final. Le tuviste que chingar para estar ahí. Un año. Tal cual. Torneos de un año. Entonces eso me ayudó a verlo como, ay, güey, tiene toda la razón, ¿no? Y otra, alguna vez en internet me encontré un acrónimo que me encanta, que ahorita voy a pochear porque es en inglés, pero lo traducimos, que es el acrónimo que dibujaban para fail, ¿no? Que decían es First Attempt in Learning. Primer intento en aprender. Entonces creo que sí, una parte fundamental de hacer cosas grandes, de impulsar tus sueños, de no rajarte, de empujarte, es dejar de tomar el fracaso como definitivo o como marca de la letra escarlata. ¿Te acuerdas de este libro? Ya no me acuerdo. ¿Así se llama? No Sí, me acuerdo si sí. se llama así. O sea, yo vivía el fracaso como si trajera la pinche letra aquí de fracasado en la frente y todo el mundo la viera. Y Si te pusieron un overall. haz de cuenta, ¿no? güey. O sea, como si fuera una marca de vida. De, fracasado. En vez de tomarlo como, pues, tienes una gran oportunidad para aprender. Y lastimosamente, no hacemos lo mismo, o por lo menos yo no hago lo mismo cuando no fracaso. Porque como que te vas con la inercia, ¿no? Y mientras van funcionando las cosas y va todo saliendo bien, entrecomillado, pues como que no te das los saltos en el camino para aprender. Como que vas empujando y empujando y empujando. Y cuando llegan los trancazos, ¿no? Como que llega ese momento que dices, ¿qué pasó, cabrón? Y en ese ¿qué pasó? Está la bendita oportunidad de aprender. Y todavía hoy en día en mi vida no todos los fracasos se sienten bien, ¿no? O sea, no es algo que tengo ganado y superado. Pero sí lo veo bien diferente. O sea, sí tengo ya esta capacidad de estar tranquilo, de estar ecuánime, de ver las cosas por lo que es, ya no juzgarme tanto, no juzgar a los demás, porque antes también era enojo, ¿no? De ¿por qué hiciste esto y esto y que como me conocen no soy mucho de sacarlo, ¿no? Más bien era como me tragaba el enojo. Pero sí había en mi cabeza este reclamo y pues como estas ganas de menospreciar al que había fracasado. Y la verdad es que cada vez lo veo diferente. Lo veo más como, a ver, pues ¿qué te falta entender diferente? ¿Qué tienes que hacer diferente? ¿Qué no te dijimos? ¿Qué no hicimos contigo? ¿Qué no te enseñamos? ¿Qué proceso está roto? ¿Cómo participé de eso? ¿Cómo podemos? ¿Y qué tenemos que hacer para que no pase así otra vez? ¿No? Para que sea mejor. Y creo que eso es una gran oportunidad. Y fíjate, volviendo a mis años de ingeniero, bueno, de ingeniero en electrónica practicante y de estudiante de ingeniería en electrónica, los sistemas electrónicos funcionan porque, no me puedo atrever a decir que todos, pero la gran mayoría de los sistemas electrónicos tienen siempre un loop de el resultado regresa al inicio, que se llama retroalimentación. Y eso es lo que hace que un sistema electrónico se balancee y funcione. Ese sistema de retroalimentación permite que el sistema encuentre el punto en el que tiene que llegar. ¿Por qué? Porque ejecuta, procesa, entrega el resultado y luego se está fijando en el resultado para ajustar. Vuelve a procesar, vuelve a entregar y vuelve a ajustar. Y es un loop, es un ciclo infinito, que es lo que lleva a que el sistema electrónico entregue el resultado esperado. Y ese aprendizaje lo tenía teórico, pero estaba ahí. Y cuando empecé a vivirlo en la vida y a ver, es que sí, si no retroalimento, si nadie me retroalimenta, si estoy viviendo aislado y nadie me dice en dónde no está funcionando y no estoy abierto a escuchar. Porque una cosa es que te lo digan y otra cosa es que lo escuches. Claro. Y luego ya que lo escuchas, que lo incorpores, ¿no? Porque te puedes decir y decir, sí, pinche pendejo, no te voy a hacer caso, ¿no? La verdad es que sí he aprendido a tomar la retroalimentación de manera mucho más proactiva y activa. Y a darla más proactiva y activa. A romper esa incomodidad, porque también es incómodo. Claro. O sea, ponerte en la situación de confrontar a alguien. Perdón. De decirle lo que crees que no está bien hecho, lo que observas que no está bien hecho, es complejo.
Son como todas estas creencias, ¿verdad? Sí. Que traemos desde niños. Recuerdo que, digo, y si no haces este feedback, pues ¿cómo te calibras? ¿No? ¿En qué momento Ojalá. Es estás imposible calibrar. calibrándote? Y te escuchaba ahorita y el sistema electrónico, como yo me lo imagino, pues es un aparato, es una cosa, como esto lo asocio a mi persona, Ujú. al ser humano. Pero pues sí. Es igual. Y Es que funciona igual. claro. O sea, había una sobresimplificación de un sistema electrónico cuando estabas aprendiendo de sistemas, que era entrada, caja negra, salida. O sea, ¿Qué pasa en la caja negra? No sabes, pero puedes aprender mucho de la caja negra por cómo afecta al impulso de entrada y cómo sale. Entonces, a través de el impulso de llegada y el resultado, puedes aprender de la caja, ¿no? Si te ves tú como persona, como esa caja negra que vas a ir descubriendo de ti, la forma de descubrir de ti y de mejorarte es a través de ver qué recibo y qué entrego, cómo lo estoy procesando. Y para ver eso tienes que ir por retroalimentación, a la vida misma, a verlo tú por lo que es, a escuchar a terceros, para luego poder calibrar y mejorar. Si no, está imposible. Qué forma tan bonita de verlo. Qué padre verte como una caja negra y reconocer que pues que no te conoces. Y hay que irte conociendo mejor. Y hay que ir en este proceso, que ahí se responde un poco la pregunta. En este proceso ya me queda más claro de cómo has ido trabajando en ti para tu crecimiento personal. Pues es a través de una actitud, de un pensamiento y la sabiduría que también te permite a ti reconocerte de esta manera y con información que ya recibes de forma distinta de tu entorno. Y también he tenido la suerte de que la vida me ha puesto grandes maestros enfrente. Entre cursos de desarrollo personal en los que hemos coincidido por años, como HIT, que lo platicabas ahorita, otros cursos que tomamos juntos, libros que he leído, filosofías de budismo, que he aprendido mucho no soy practicante de budismo, pero he aprendido mucho de eso, de la filosofía de los estoicos. O sea, hay mucho conocimiento, lo voy a llamar así por simplificarlo, pero ancestral, no aplicado en la vida diaria de los seres humanos, que creo que nos simplificaría y nos haría más llevadera y a disfrutar la vida de una manera más distinta si lo aprendiéramos de más chicos. Creo que si algo me reclamo en mi proceso de aprendizaje, pero pues también nadie me lo puso en el camino ni lo conocía, hubiera sido a aprender más de mí mismo de más chico, a través de herramientas de desarrollo personal, de inteligencia emocional, de filosofía. Eso me hubiera encantado de chiquito saber muchas cosas que sé ahorita. Me hubiera ahorrado mucho dolor de cabeza y pendejadas. Oye, también, honestamente, trabajar con Jack es un proceso de feedback constante, ¿no? Porque la forma que tiene de vivir su vida, el delivery que tiene en las relaciones humanas con su equipo cercano, pues con las personas con quienes convive, se siente como que es un coach permanente, pues, o sea, y está... Y también es una persona que, en mi experiencia, recibe feedback, pues él está muy abierto a recibir feedback. Entonces, estar en ese ambiente y en ese te hace entorno, más proclive, o sea, al final del día, creo que es, iba a decir imposible, pues sí, creo que muy complicado el durar ya casi 12 años como socios y conviviendo tan cercanamente con él, si no fuera algo que a mí me importa también, ¿no? Claro. O sea, y no estuviera yo abierto a escuchar, y aparte de abierto a escuchar, con el empuje a mejorar. O sea, creo que si eso no fuera parte de lo que a mí me importa también, pues no funcionaría. Creo que ya nos hubiéramos mandado las chispitas hace mucho tiempo. Y creo que parte de lo que nos une como socios y como amigos es que a los dos nos importa eso, ¿no? O sea, está dentro de los valores compartidos. Aunque somos muy distintos en algunas cosas, somos muy parecidos en muchas más también. En muchos valores que nos importan, en lo que queremos sostener en el mundo, en lo que queremos que haya más en el mundo, en lo que queremos que haya menos en el mundo. Tenemos muchas coincidencias. Cada quien tiene sus cosas también, ¿no? O sea, hay cosas que le importan que a mí no tanto, hay cosas que a mí me importan que a él no tanto. Pero en el core creo que creemos en muchas cosas similares. En la forma de
expresarlo somos distintos. Cada quien tiene su esencia y su ADN. Pero a los dos nos importa mucho eso. Y nos importa mucho hacia nosotros. Y lo hacemos muy importante en nosotros. Y lo hacemos muy importante hacia terceros también. Y creo que eso también, pues me he puesto yo en el camino de estar con alguien como Jack que me empuja a diario a eso. Y también le ayudo yo, siento yo en el camino también en eso. Y he decidido mantenerme ahí. O sea, al final del día también reconozco que parte de lo que me he empujado es a estar en un ambiente que me exige cada vez más. Sí, porque poder estar en un ambiente más cómodo también es factible, Sí. es viable, pero cuando tu valor es tu crecimiento, cuando estás buscando equipo, cuando ves las coincidencias y es en lo que más te enfocas en lugar de las cosas en las que no coincides, pues encuentras el por qué. Tal cual. Es valioso hacer equipo, ¿verdad? Que es bien importante el por qué. Creo que te ha tocado varias veces cuando hablo con el equipo que incluso me hice mi fondo de pantalla, mira, de El Faro en la Tormenta. ¿Te acuerdas que les platico siempre El Faro en la Tormenta? Es bien importante el por qué. Cuando no tienes tan claros tus porqués y qué te importa y qué es lo que quieres construir en la vida, que por mucho tiempo yo siento que floté sin tener eso tan claro. Y tampoco tengo la arrogancia para decir que hoy tengo 100% claro, pero tengo mucho más claro. Te ayuda un montón. Claro. Porque cuando sales a la vida te pone en su lugar, ¿no? Te pone en tu lugar. Te pone trancazos, te pone golpes, te pone limitaciones, te confrontas contigo mismo. Si sales a intentar cosas nuevas, seguro te vas a topar con pared. Y si en esos momentos no tienes claro por qué lo estás haciendo, y segundo, si ese por qué no conecta con algo muy profundo de tu ser y de tus valores, vas a mandar toda la chingada. Sí. Inevitablemente. O sea, va a llegar un momento que vas a decir, güey, ¿para qué me estoy poniendo? O sea, hay maneras más sencillas de hacer las cosas, ¿no? ¿Cómo encuentras las coincidencias con los demás si no sabes en qué coincidir? Correcto. ¿No? Y esos porqués fundamentales, porque hay mucha gente que dice, no, pues es que yo te voy a inventar, pero conozco mucha gente así, ¿no? Yo sinceramente solo trabajo por dinero, ¿no? Para tener dinero para hacer lo que quiero en la vida. Está perfecto. Pero tu por qué no es el dinero. Tu por qué es lo que quieres hacer con el dinero. Entonces conecta con eso, porque luego cuando sea complicado, cuando te voy a sobresimplificar un ejemplo, ¿no? Pero está frío y lluvioso afuera, está tronando, y tu cama está deliciosa, calientita, rica, y dices, ¿qué chingas me muevo de aquí? O sea, si no están claros los porqués, esos momentos son difíciles de vencer. Cuando tengas problemas grandes en el camino, cuando tengas rompimientos de ética en el camino, que observes y veas en el camino, cuando veas a alguien haciendo cosas que no coincides, o sea, todos esos momentos que te confrontan con tu verdad, son muy difíciles de afrontar si no está claro qué te importa. Y va a ser más fácil que a largo plazo te corrompas y te rompas por dentro si no le dedicas tiempo a definir qué te importa. Porque en esos momentos de quiebre ético, de esos momentos de verdad donde la vida te pone de frente estas decisiones fundamentales, pues va a ser difícil tomar la decisión. Es muy fácil caer en la comodidad de hacer lo menos complejo. Y muchas veces hacer lo correcto es más complicado. Sí. Es más difícil. Sí, sabes. Y se requiere más esfuerzo. Si tienes definido qué es lo correcto en ese momento, en esta sabiduría que puedes tener de lo que quiero, entonces te puedes mover. Sí, y eso viene solo al ganar autoconocimiento. O sea, si no le dedicas tiempo y espacio, que también parte de lo que ojalá alguien me hubiera hecho chiquito, ¿no? Oye, siéntate un ratito a platicar contigo. ¿Qué te importa? ¿Y por qué te mueve? ¿Y qué es importante para ti? ¿Y realmente qué quieres en la vida? ¿Y cuál es el tipo de persona que quieres ser? ¿Y cómo ves porque me acuerdo que me decían, ¿cómo ves al Jesús dentro de 20 años? Y decía, no tengo idea, güey.
¿Qué me estás preguntando? Güey, ¿qué es eso, cabrón? ¿No? O sea, es como barbón, ¿no? Que así sí lo cumplí claramente. Pero fuera de eso, no, la verdad es que no sabía ni qué poner ni qué decir. Pero lo que no entendí yo de ese proceso era... Yo lo entendía como cómo te ves y qué logros vas a tener y en qué momento te ves. Como esos famosos vision boards, ¿no? Creo que son importantes. Pero es más importante aún qué tipo de persona quieres ser. Y eso no lo entendí hasta mucho más grande. Y me hubiera encantado poderlo ver desde pequeño. Es decir, a ver, ¿cuál es el tipo de persona que cuando a mí me toque colgar los tenis, me voy a ir tranquilo? El día que me toque. Que espero que me falte un chingo de tiempo y quiero vivir mucho tiempo más al lado de mi familia, ver a mis hijos y a mi equipo crecer y todo lo que envisiono y ambiciono que puedo hacer. Pero el día que me toque colgar los tenis, irme tranquilo. Hice lo que estaba en mis manos para empujarme hacia donde me quería construir y al tipo de persona que quería ser. Y te pongo un ejemplo. Te encanta la aviación. A mí me encanta poder llegar rápido de un lugar a otro. No me fascina volar, ¿no? O sea, soy un volador nervioso. Y aunque entiendo la mecánica de la turbulencia y demás, pues se mueve y me incomoda. O sea, físicamente siento la adrenalina y me incomoda. Pero de un tiempo para acá la he experimentado bien diferente. Porque sinceramente, digo, he reconectado mucho con mi espiritualidad y doy gracias a Dios y conecto mucho con esa parte. Pero también llega un momento que cuando empieza a pasar la turbulencia, y obviamente no quiero que nunca me pase nada, ¿no? Y quiero estar con bien, pero también ya he conectado con, a ver, si sí me fuera a ir ahorita, ¿te vas tranquilo? Y en muchos sentidos sí. O sea, me siento muy tranquilo y orgulloso con el tipo de vida que estoy viviendo en base a lo que me he ganado a través de mis errores y mis fracasos y mis logros y mi empuje. Y en el tipo de persona que me estoy convirtiendo, estoy lejos de ser perfecto. Lejos de ser perfecto, pero me siento muy orgulloso del camino andado y del camino que quiero seguir andando, del tipo de relación que tengo con Carolina, mi esposa, con Inés y con Nicolás, y cómo quiero ser como papá y cómo estoy siendo como papá con ellos. Me siento muy tranquilo. Y se experimenta bien diferente. O sea, la verdad es que ya baja la ansiedad y miedo de decir, o sea, si me fuera mañana, vida nada te debo, ¿no? Y me voy Hay más tranquilo satisfacción, y la vida no me reconocimiento y debe nada. satisfacción. Entonces, está bien padre despachar desde ese sentimiento y seguir queriendo hacer más cosas, pero ya no sintiendo que nadie te debe nada, ¿no? Como que pues, te estás ganando lo que te estás ganando, estás empujando. Se experimenta bien bonito. Entonces, si alguien está escuchando esto, les deseo y les urjo a que le dediquen tiempo a encontrar sus porqués, qué les importa, a definir muy claro y poner en blanco y negro. Sí, pon tu vision board y lo que quieres construir, sí. Pero pon qué tipo de persona quieres ser. Y qué tipo de persona no quieres ser. Ten eso claro. En blanco y negro. Esas dos son importantes. ¿Qué tipo de persona quieres ser ¿Y cuál no? y cuál no quieres ser? Porque contra eso te calibras. Claro. O sea, al final del día, tú y yo tenemos muchos valores en común. Pero tú eres Pepe y yo soy Chuy. Sí, claro. Yo tengo lo que yo quiero y ambiciono ser como persona. Y seguro va a haber muchas coincidencias, pero va a haber ciertos detalles que son míos. Y va a haber muchos detalles tuyos que son tuyos para ti. Esos son fundamentales. Y tenerlo bien claro y sobre eso vas calibrando. Que son las historias, ¿no? También Ujú. como cada ser humano tiene su propia historia muy particular. Tal cual. Y ahorita hablando de esta adversidad y de sobreponerte a situaciones, eh, quisiera que nos compartas, si tú lo permites, cómo viviste esta etapa cuando tu mamá faltó. ¿Qué edad tenías? ¿Qué etapa fue? ¿Cómo? Mira, estaba yo en la universidad. Tenía 21 años. Ella fallece en enero del 2004. ¿2004? Sí, enero de 2004. Tenía yo 21 años
Estaba por arrancar o recién arrancado mi 8º semestre de universidad de 9. Entonces estaba, digamos, ya en mi último año de En la etapa universidad. final de la carrera. La etapa final de la carrera. Mi papá en ese entonces tenía... Desde el 48, tenía 56. ¿Sí? 56. Mi mamá tenía 48 cuando fallece. Y mi hermana tenía 19. O sea, realmente pues, éramos todavía jóvenes. Sí, cómo no. Y mi papá joven para enviudar. La verdad es que enviudó a los 54, estaba joven. Cada año lo siento más joven, porque yo tengo 43. Entonces va cambiando el concepto de juventud. Y creo que lo más duro, obviamente, pues no tener a mamá y tener la experiencia de que conociera a mi esposa y a mis niños y todo eso, me pesa un montón. Pero en el momento, o sea, lo que viví más duro en el momento es que, sinceramente, mi mamá era mi más grande aliado. O sea, era con quien lloraba y con quien reía y con quien me sentía arropado y con quien me aconsejaba. Y también con mi papá, pero la que estaba todo el tiempo a mi lado y la que me empujaba, la que me impulsaba, la que me echaba la mano cuando me atoraba mucho era mi mamá. Y cuando falta ella, se sintió un gran hueco. Se sintió un gran hueco que en la edad en la que estaba y sin mucha responsabilidad en mis manos, mucho lo llené y me anestesié con fiesta, desmadre. Y nunca me perdí en eso, siempre trabajaba y era muy responsable, pero la forma en que lidié con eso fue ignorándolo, de cierta manera. O sea, no sabía cómo lidiar con ese hueco. Hasta ya de más grande que aprendí a voltear hacia adentro, a entender ese dolor, a honrar ese dolor. Hoy cuando fallece la mamá o papá o alguien muy querido de alguien, parte de lo que trato de platicar con ellos es que qué bueno que duele. Qué bueno que duele la falta de alguien. Porque creo que el dolor de la pérdida de una persona es proporcional al amor que le tenemos. Porque sabes que ya no está. Sabes que ya no puedes levantar el teléfono y marcarle y saludarlos. Sabes que nunca más vas a sentir un abrazo a esa persona. Y le da un sentido muy profundo. El dolor. Y por otro lado también, ese tipo de dolor te ayuda a estar muy presente y a entender qué tipo de relación quieres tener con la gente que todavía está. Y a quien sí le puedes marcar. Y a quien todavía le puedes decir hoy te quiero. Entonces, ojalá también si me estás escuchando y hace mucho que no le dices te quiero a alguien que quieres, dile ahorita. Que no sabes mañana si va a estar. Entonces me he acostumbrado a mi gente más cercana al final de la llamada. Y al principio me acuerdo que me decían, güey, ¿qué te pasa, cabrón, pinche? ¿Por qué me dices así, no? Pero le digo, güey, te quiero mucho. Y a mucha gente la saca de onda. Ok. Mi papá, como buen ranchero alteño, le sacaba de onda. Ahorita ya me lo toma bien y me lo responde y demás, pero sí era... O sea, al inicio como que una vez que aprendí esto de mí, ya más grande, ¿no? Cuando falleció mamá, dije, pues no me quiero quedar con un te quiero guardado, ¿no? Y quiero expresarle a la gente que la quiero, que sepa que lo quiero. Y yo poder experimentar eso en vida y no quedarme con las ganas, ¿no? Por otro lado también, durante muchos años, dije, bueno, si mi vida fuera como la de mi mamá y me muero a los 48, que de nuevo espero que no, ¿no? ¿Cómo quieres vivir? Porque luego creo que uno de los grandes pecados de la humanidad es que nos sentimos eternos. No, lo voy a dejar para después, no pasa nada. Oye, es que ya no lo hiciste, sí, no pasa nada, lo hago después. Puta, ¿qué tal si ya no hay después? O sea, si supiéramos, si tuviéramos bien claro lo finita que es la vida, creo que la viviríamos infinitamente diferente. Sí. La honraríamos diferente. No despacho desde ahí todo el día, desgraciadamente. Creo que es parte de mi camino a seguir todavía el tener eso bien presente. Y hay una frase que me encanta, que cada que me acuerdo me la repito, que es Carpe Diem. Y creo que mucha gente tiene claro el Carpe Diem.
que la traducción que más he encontrado es como vive el día al máximo, ¿no? En inglés, seize the day. Pero me gusta más la segunda parte, que luego mucha gente no repite. Realmente la frase entera es Carpe diem, memento mori. Vive el día al máximo, recuerda que vas a morir. Y creo que es la parte que hace que aterrice y que se sienta monumental. El decir, pues este día es sagrado y está lleno de oportunidades. No sabes si mañana vas a estar en otro día, cabrón. Entonces, ¿cómo lo quieres vivir? ¿Qué jugo le quieres sacar? ¿Cómo te quieres portar? ¿Cómo le quieres hablar a la gente que quieres? ¿Vale la pena enojarse? Y creo que eso da un peso fuerte a sé lo que me importa. Me va a tocar colgar los tenis, espero mucho tiempo. En medio de esas dos que quiero hacer. Y sobre eso se va haciendo más fácil definir cómo quieres vivir. La parte de hacia dónde voy, creo que actúo mucho como sistema electrónico y como buen ñoño voy ajustando en el camino. No es que tenga claro en 70 años o cuando tenga 70 años yo quiero... No me importa tanto, sinceramente. Me importa más la versión de Chuy que va evolucionando en el tiempo, ir aprendiendo más de mí, qué me jala, qué no me jala, qué me importa, qué no me importa. Ir dejando lo que no me importa también y que ir dejando peso de lado. Oye, con esta frase, se siente como que le puedes subir el volumen a cómo vives tu día a día. Uh-huh. Esa intensidad al tener esta conciencia de que algún día ya no sabes cuándo, Uh-huh. pero ya no vas a estar. Tener esta conciencia, bueno, pues hay que disfrutar el momento, el instante, ¿no? ¿Cómo le saco el máximo jugo a esto? No dar por hecho de que va a suceder. Uh-huh. Oye, una de las cosas que más respeto y admiro, entre muchas, es tu compromiso con tu familia y con tus hijos. ¿Cómo vives esta parte, Chuy? Porque te veo muy comprometido con tus niños. Uh-huh. ¿Cómo los vives? ¿Cómo los tienes tan presentes con Caro, con tu esposa, con tu relación? La familia. Es una palabra poderosa en tu con vida, peso. afortunadamente. Mira, tengo distintos aros de familia, pero mi familia más inmediata y la gente que más quiero en este mundo son a Caro, mi esposa, y en ese orden, luego mis hijos, ¿no? Y he aprendido también eso. Primero mi señora. Es de las partes que más disfruto de mi vida. He aprendido a encontrar mucho de mí ahí, en el tipo de persona que quiero ser, en lo que me importa, lo que no me importa, lo que quiero construir. Mucho está en el amor que experimento por Caro y por Inés y por Nicolás. Y también por otro lado me sé y me siento muy responsable de formar a dos seres humanos que van a salir a impactar al mundo. Y sé que estoy en los años en su vida, cada vez menos porque van creciendo, en los que puedo participar en influenciar a dos seres humanos hermosos en cómo van a disfrutar la vida, en cómo van a aprender de sí mismos, cómo se van a convertir en un gran ser humano, en cómo van a impactar a terceros a través del tipo de persona que ambicionan ser y lo que yo veo que pueden construir en sus vidas. Yo creo que no hay nada más bonito que eso. El tomar a un bebé que viene ya con su estilo, su forma y su sabor, porque cada bebé creo que trae ya entre el ADN y no sé exactamente cómo jale, pero traen ya sus formas, ¿no? Tú tienes 3 hijos, los 3 son bien distintos, los 3 tienen cosas en común, pero cada uno tiene su sabor, ¿no? Sí. Y su esencia. Eso ya viene, eso es de cada uno. Pero sí, como padre de familia y como papá, el poder estar ahí con ellos y cuando hacen algo que no está tan padre, sentarte con ellos a ver cómo te sientes de haber hecho esto. ¿Y por qué crees que estuvo bien? ¿Por qué crees que no estuvo bien? ¿Qué puedes aprender de esto? Y ayudarlos a todo esto que yo
añoraba que de chiquito alguien se hubiera sentado a platicar conmigo y que hoy tengo esas conversaciones conmigo, pues el poderles dar ese hándicap de conocerse desde más chiquitos, creo que es lo que más les puedo dejar como legado. Alguna vez escuché también y me encanta la idea de que a los hijos no hay que darles todo lo que no tuviste. Que creo que es un error, porque luego los podemos echar a perder. Pero me encanta la idea de que a los hijos les puedes enseñar todo lo que no habías aprendido. Y ahí sí creo que no hay forma de echarlos a perder. O sea, el que aprendan más de sí mismos, más de su cuadro de valores, más de qué les importa, de no claudicar ante las dificultades, de no tomar el fracaso como fundamental, sino como una oportunidad para crecerse. Eso me mueve muchísimo. Y aunque tomo con un gran sentido de la responsabilidad mi actividad profesional y empresarial, cuando sé que los niños van a llegar a la casa y es hora de estar con ellos antes de que se vayan a dormir y platicar con ellos y que se bañen y cenar con ellos, no hay nada más importante. Voy y lo atiendo. Y es parte de lo que he aprendido en la vida también, y me has escuchado repetir esto más de una vez, hay que hacer importante lo importante. Claro. Porque si todo es importante, nada importa. Entonces hay que darle tiempo y espacio a lo importante. Aún así, siento yo y me reclamo de que me encantaría poder estar más tiempo. Y creo que parte de ser papá y profesionista, o mamá y profesionista, y empresario, o productor, o mujer productora, es este intercambio de tiempo. Se siente este jalón entre producir y proveer, y también experimentar esa parte de ti de profesionista y de impulsarlo, que claro que se siente bien. ¿Y cuánto tiempo le tomas a tu familia para hacer eso? Y luego cuánto tiempo tomas de esa parte de ti también para tu familia. Al final del día no puedes hacer las dos a la vez. Las vas a mal hacer. Sí. Tienes que estar en una o en otra, ¿no? Esta tiznadera ayuda un montón también. Y estorba un montón. Sí. Hay que saber usarla y aprovecharla. Luego es complicado. Pero permite el estar muy presente. Y el poder estar ahí. Y poder estar con ellos, para ellos, y con ellos. Y formarlos en la mejor versión de lo que yo pueda ayudarlos a construirse. Eso me mueve un montón. Te veo. Y gracias por compartirlo, porque aparte lo haces con una transparencia y una energía que contagia. La familia, cuando te importa, estás ahí presente. Uh-huh. Y ya cuando tú participas en un equipo para edificar una construcción, y ves los niveles, y ves todo lo que de la tierra encima se puso y todo, y luego uh-huh. ves funcionando esto, pues hay satisfacción. Uh-huh. Pero hacer equipo para edificar a un ser humano, uh-huh. híjole, qué regalo tan hermoso. Uh-huh. Y darte el tiempo que se requiere. Si le dedicamos tiempo para una construcción de una obra, uh-huh. imagínate la calidad y el tiempo y la importancia para edificar y contribuir en la edificación de una vida de un ser humano. De acuerdo. ¿No? Que aparte, luego creo que no nos damos cuenta del impacto que tenemos en todos los demás. Entonces, sé también que el tiempo, espacio, conocimiento que dedico a Inés y a Nicolás va a tener impacto en mucha gente. Y también es parte de lo que digo, cómo quiero impactar. O sea, voy a ser un padre ausente y malcriador que construya un par de monstruos que salgan a hacer un desmadre. Eso va a impactar. Quiero disfrutar, dedicarle tiempo, dolores de cabeza, malpasadas de noche, todo lo que implica ser padre de familia, este estrés por proveer y darles las oportunidades y construir a dos personas hermosas que les importan los demás y que se importan a sí mismos y que quieren construir cosas, eso va a impactar. Entonces, impacto vas a tener, inevitablemente. El tema es cuál.
¿no? Y aparte no está 100% en tus manos porque estás formando una persona que es su propia persona. Pero sí se van esas pinceladas, sí se va ese estilo, ese ADN, eso que te importa, se va en cada uno de ellos. Y está bien padre. Creo que es parte de que los valores y lo que le importa a la familia se vaya propagando en el tiempo y que se represente en el tiempo y que viva hacia adelante. Está en eso, está en las historias que nos contamos, en los valores que compartimos, en el tiempo y espacio que convivimos, en las cosas que nos pasan juntos, ¿no? Creo que ahí es donde está el mayor valor y el mayor regalo de vida. Como papá, experimentarlo y vivirlo con los hijos, que es hermoso. Y para los hijos también el tener a papá y mamá presentes, dedicando tiempo, dedicando esfuerzo, dedicando pensamiento, corazón. Creo que todo lo que yo viví con mi papá y mi mamá, que me tocaron papá y mamá ochenteros, al estilo ochentero, ¿no? Con sus pros y sus contras. De lo que ellos hicieron que me gusta como hago más, de lo que ellos hicieron que no me encanta y que me gustaría hacer diferente, cómo lo logro hacer diferente. Y empujar y hacerlo de nuevo y fracasas y la riegas y te equivocas y te frustras y volver a intentar. Y reconocer esa parte es muy bonito porque yo te veo a ti, siento gratitud con tu papá, siento mucha gratitud con tu mamá, Uh-huh. porque traes esa formación, esa esencia, que sí eres tú, Uh-huh. pero que ellos han contribuido en esto. Y Es una así gran tú con parte. Inés y con Nico y tus hijos, y así va. Y ahorita que lo estás poniendo desde esta reflexión de, hey, ahora soy más consciente Uh-huh. de cómo yo voy a contribuir en la experiencia del impacto que mis hijos van a tener Uh-huh. con quienes se estén en contacto, ¿verdad? Después. Híjole, gracias, Chuy, gracias por compartirnos y por dejarnos ver este ser humano que hay detrás de la parte empresarial y la parte de la chamba y todo eso. Sabemos que es el día a día, Uh-huh. pero a mí me encanta ver el ser humano que está detrás de eso. Es un efecto, lo otro. Uh-huh. Y el ser humano que hay detrás de ese directivo, de ese empresario, de ese socio, de ese amigo, es para mí oro molido. Uh-huh. Gracias por compartirte y por darnos esta filosofía personal. Uh-huh. Imagínate que aquí está en esta sala, porque pues, sabemos que no están ahorita, pero que está tu papá. ¿Qué mensaje te gustaría compartir con él? Primero que nada le daría las gracias porque se empujó y salió adelante de situaciones muy complejas y nunca claudicó. Siempre tenía muy claro que quería empujar y salir adelante. Y creo que gran parte de mis ganas de hacerlo en mi vida viene de verlo a él salir de vivir con ropa hecha con costales de alimento para las vacas a haber construido muchos de sus sueños en la vida y hacerlo realidad. Ese empuje que tiene, ese impulso y ese trato humano con las personas, se lo agradezco porque formó mucho de lo que me importa, de mi ADN y de lo que quiero hacer en mi vida. Y por otro lado, espero que se sienta orgulloso del hijo que tiene y de lo que formó en mí y de lo que yo sigo empujando. Qué bonito. ¿A tu mamá, Chuy? Más o menos igual. La verdad es que en ambos reconozco el haber aprendido este empuje por salir adelante, por construir lo que quieres en la vida, que nadie te lo va a regalar, ¿no? Y saberla orgullosa de mí, de ver que el tipo de persona en el que me estoy tratando de convertir, en la que ya soy, en los valores que vivo en mi vida, en cómo llevo a mi familia, en cómo impulso a mis hijos, en el tipo de relación que llevo con mi esposa, en cómo me respeto a mí a través de respetarla a ella, la construcción de sueños en lo personal, en lo profesional, también infinitamente agradecido de haberla tenido por 21 años, ¿no? Al final del día, hace ya, de hecho, el año pasado que cumplí 42,
ya la mitad de mi vida fue ya sin ella, ¿no? Entonces, de cierta manera, me tocó la mitad formado de su mano y la mitad formado por su historia, ¿no? Porque sigue participando en mi vida. Entonces, también infinitamente agradecido y orgulloso de ser hijo de ella. Qué bonito. ¿A tu hermana? Pues, creo que ha sido una gran maestra y compañera en el camino. O sea, reconozco mucho de lo que nos enseñaron en la casa, en ella, en su empuje, en cómo es mamá con sus hijas y está súper presente. Cómo es empresaria, tiene su negocio propio. Cómo se da el espacio de ambas cosas y tiene muy claro lo que le importa. Aprendo mucho de ella, me siento muy orgulloso de ella también. Va construyendo a su manera, a su tiempo, la familia que quiere, sus sueños, su impulso de lo que quiere lograr en la vida. Y esas ganas también de salir adelante y de construir lo que quiere. Qué bonito. A Caro, tu esposa. Pues a ella también darle las gracias porque me ha dado la oportunidad de conocer una parte de mí que no conocía tanto, de poder amar a alguien como la amo a ella. De darme el espacio de expresarme, de abrirme, de llorar con ella, de empujarnos el uno al otro. O sea, me siento infinitamente respaldado por ella. Es la persona más importante en mi vida, lejos. Es quien más me ha impulsado a convertirme en una mejor versión de mí. Me siento muy responsable de nuestra familia que construimos juntos, de hacerlo de la mano. Y infinitamente agradecido porque los 2 regalos más grandes de mi vida son mis hijos y se los debo a ella. Qué bonito. ¿A Inés? Inés y Nicolás, creo que de lo que más me gusta de ellos, de los dos, es que se están construyendo una persona extremadamente auténtica. Los veo gozar su autenticidad. Son muy ellos. Inés me encanta que mal escucha música y ya está bailando y está componiendo música en su cabeza y canta y se expresa y disfruta muchísimo esa parte de sí misma. Está experimentando con distintas cosas en la vida que le gustan. Es una gran amiga, es extremadamente sensible con sus amigas, las quiere un chorro, las cuida, se cuida ella a sí misma. La verdad es que me siento bien orgulloso del tipo de niña que es y me entusiasma a seguir viviendo y creciendo a su lado. Y ojalá que en el camino que me toca acompañarla pueda seguir yo siendo alguien que le ayude a aprender más de sí misma y que pueda llegar en una edad más corta que la que me tocó a mí a dedicarse mucho tiempo a aprender de sí misma y ser bien, bien feliz. La verdad es que la veo adelantada a como yo estaba y como me siento en muchos sentidos y me siento bien orgulloso del tipo de niña que es. Y de Nicolás similar. La verdad es que son iguales en muchas cosas y bien diferentes en otras. A Nico le envidio su capacidad de estar cómodo y feliz con la persona que es, a la edad que tiene. A Nico no le puede importar menos que un cacahuate muchas cosas en la vida y está súper cómodo en reconocer eso. Y cuando está haciendo las cosas que le encantan, es la persona más clavada del mundo. Y yo veo eso y digo, puta, qué rico, güey, qué envidia, cabrón. qué padre tener esa claridad. Y es algo que le impulso. Que es que no le tiene que importar nada, cabrón. O sea, le importa lo que le importa y valora lo que valora y no valora lo que no valora. Mientras una persona de bien, honorable y respetuosa, que haga lo que quiera, ¿no? Y que se sostenga en eso y que se empuje en lo que le importa. Está impresionante, acaba de cumplir 8 años y es impresionante cómo vive su vida así. La verdad es que lo envidio. A mí me gustaría ser como Nico en muchos sentidos. ¿De 8 años? Sí, está cabrón. Entonces sí, la verdad es que también me siento extremadamente orgulloso. Es un niño extremadamente sensible y cuidadoso de los demás, que anda viendo cómo ayudar a los demás también, y es algo que le nace y le importa. Y luego también se dedica mucho tiempo para estar él solo, disfrutando lo que le gusta. Y esa combinación se me hace fantástica.
Qué hermoso. Oye, imagínate que esta conversación la van a escuchar millones de personas. En la etapa de vida en la que te encuentras con este conocimiento y con todo lo que nos has compartido, ¿qué mensaje te gustaría compartir con ellos? Y cuando hablo de millones de personas es desde tus compañeros de trabajo, emprendedores, amas de casa, millones de personas. Mira, regreso a lo que platicamos hace ratito. Y creo que estas dos frases están muy conectadas una con la otra. Una que ya la mencioné, que me encanta, que es el Carpe Diem Memento Mori. Vive al máximo. Y vive al máximo no significa adrenalina y aviéntate paracaídas. O sea, si eso te mueve, fantástico, hazlo. Al máximo en expresa tus valores todo el tiempo. No vale la pena esperar. Porque se va a acabar. Y esa parte le da un peso fundamental. Y la otra que la verdad es que me salió medio al ahí se va, pero se ha convertido en una frase que ha hecho muy importante Martín en el equipo. Y se lo agradezco porque sinceramente, si él no me lo hubiera recordado, a lo mejor ni me hubiera acordado que la dije. Aunque sí la vivo. Que es el... Si hay algo que te importa, no le vendas tus sueños a la comodidad, cabrón. Sal y construyelos, sal y gánatelos. Nadie te va a regalar nada. O sea, mientras sigas esperando que va a llegar este paladín de armadura a salvarte, ya que se va a morir un tío que ni sabías, millonario, y te van a heredar dinero. Pues ojalá, cabrón. Pero mientras tanto, sal y gánatelo tú solo. Tienes esa capacidad. Todos a su manera tienen sus talentos y sus formas para construir muchísimos de los sueños que tienen ahí guardados y no nos atrevemos a hacerlo. Entonces, ojalá que les sirva esto como una primera llamita a los que lo necesitan para prender ese fuego y que ese fuego los mueva y que dejen de dudar de sí mismos. Es importante aprender de ti mismo y en el camino reconocer tus errores es fundamental. Pero la duda en uno mismo no ayuda tanto. Necesitas impulsarte. Y necesitas hacer las cosas mientras eres un poquito ignorante. Porque luego empezar a hacer las cosas cuando según tú ya sabes es más difícil. Es más difícil deshacer nudos que arrancar de cero. Entonces, ojalá para los que están escuchando esto más jóvenes que yo y sin tantas canas en las barbas y sin tanta pelona en la cabeza, anímense a empujarse, anímense a empezar. Lo más difícil muchas veces es empezar, dar ese primer paso. Y ya empezando la vida te va poniendo el camino mientras estés atento y con ganas de aprender y actitud de aprendiz. Y le bajes a la arrogancia tantito. Hay que bajarle la arrogancia al volumen y subirle a las ganas de aprender. Vas a encontrar tu camino. Y eso es fantástico. O sea, la verdad es que la gente que veo yo y conozco que ha logrado cosas fantásticas en su vida, desde ser una fantástica mamá hasta deportistas de alto rendimiento, grandes empresarios, maestros, escritores, gente que me ha tocado conocer en muchos andares de la vida. Creo que lo que los une es eso, el decir, me animé, me empujé, no claudiqué, y en ese no claudicar fui aprendiendo a mí mismo y fue lo que me impulsó a grandes cosas. Es lo que escucho una y otra vez. Tampoco es algo que estoy inventando yo el hilo negro, ¿no? Más bien es no te falles a ti mismo y empújate. O sea, al final del día tienes esa capacidad de construir grandes cosas. No te rajes, no te dejes de empujar a ti mismo. Empújate y gánatelo. No hay nada más sabroso en esta vida que ganarse las cosas. No le vendas tus sueños a la comodidad. Sal y lucha por ellos. Crécete a la oportunidad. Crécete a la oportunidad. ¿Qué mensajes tan bonitos nos compartes, Chuy? Yo te agradezco mucho el que compartas con nosotros este espacio, este tiempo, pero sobre todo agradezco que estemos coincidiendo en la vida. La verdad Gracias, es que me siento un privilegiado de coincidir y tener la amistad contigo,
de estar cercano a ti. Y espero que este sea la primera de varias conversaciones, de muchas, Encantado. que podamos tener en espacios como este, y que sepas que te quiero mucho. Igualmente, Eres Pepe. una persona importante en mi vida y que estoy muy agradecido contigo, porque sé que has influido en mí para crecer, para aprender, y te lo aprecio muchísimo. Muchas gracias, Pepe. Muchísimas gracias decírmelo por todo, mi también. Chuy. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues que siga la vida y vamos a Enhorabuena. crecernos a la oportunidad. Vamos a crecernos, vamos a seguir empujando. Que nos falten muchas de estas. Y Así gracias es. a todos por su atención. Gracias por Muchas escuchar. gracias, mi Chuy. Listo. Gracias, Buenísimo. Pepe. No, hombre, al contrario.